Yo era el guardia nocturno en una estación de tren. Estos son mis cuentos extraños. Tengo la costumbre de dejar mis vasos, y luego no tener idea de dónde los dejé. Esta mañana los encontré en el refrigerador cuando fui a guardar el bloque de queso que había sacado para picar durante la noche. Si tuviera 30 años, esto se llamaría estar distraído, pero estoy rozando los 80, por lo que podrían usarse otros nombres para mis momentos de confusión. Términos médicos que suenan siniestros, pero preferiría reírme de mis calcetines y mis anteojos en lugar de pensar en ellos y mantener intacto mi sentido del humor. Creo que es importante mantenerme ocupado a mi edad. Me gusta mantener mi casa limpia y ordenada. También me gusta escuchar música clásica y seguir música, las noticias y actualidad en la radio. Y ahora que tengo mis vasos, y se han calentado a temperatura ambiente después de su paso por el refrigerador, he decidido hacer este registro de estas cosas extrañas que me sucedieron hace muchos años. Mis recuerdos de esta época son tan nítidos. Como cuchilla comencé a trabajar en la estación de tren en enero de 1959. Trabajé como guardia de seguridad en el Pozo Nocturno. La estación estaba en el suroeste de Inglaterra, en el corazón de una ciudad, y miles de personas pasan por ella todos los días. Había leído arriba en la estación en el Biblioteca Pública antes de comenzar mi nuevo trabajo, y saber que había sido construida en los años 1890. Era un vasto espacio con entrañas de piedra donde la luz del día invernal se filtraba entre las nervaduras de acero del techo de vidrio y los sonidos de conversaciones, anuncios de pasos. Los motores y las ruedas en la vía se mezclaron y resonaron a medida que el día se convertía en noche. La estación se convirtió en un lugar diferente, las multitudes disminuyeron, las sombras crecieron. Ese 1 de enero, hacía un frío terrible y el uniforme que me habían proporcionado se sentía demasiado delgado cuando me puse en marcha. Cuando salí de mi patrulla nocturna era lunes por la noche, y el último tren del día debía llegar a las 11 p.m. en el andén 1, así que comencé allí. El tren se detuvo cuando llegué al andén. Conectaba con un servicio de ferry del norte de Europa que atracaba en la costa este, y esta era la última parada de un largo viaje para el puñado de pasajeros que habían viajado todo el camino. Al final de la derrota desembarcaron con las manos enterradas en los bolsillos mientras se alejaban temblando de frío. Ninguno de ellos me dio un segundo. Por suerte, bien podría haber sido uno de los carritos de equipaje que estaban amontonados cerca del andén hasta que los necesitaran nuevamente. Al día siguiente vi salir a los pasajeros y luego seguí con mi patrulla. No habría más trenes de cercanías hasta las 6 de la madrugada para cerrar la estación por la noche. Hice un circuito para comprobar que no quedaba público en la estación. Un par de veces en lo que va del mes tuve que despertar a un borracho que se había quedado dormido en un banco y verlos en camino, pero la mayoría de las noches allí no había rezagados y no había ninguno esa noche, así que fui a la primera de las dos grandes entradas a la estación y bajé y cerré la contraventana. Le di un golpe a la contraventana para tener buena suerte, y luego me dirigí a la otra entrada donde me encontraba, y esperé hasta que mi reloj mostró que faltaban 10 minutos para la medianoche. El policía que patrullaba a pie fue tan puntual como los trenes de antaño y apareció justo a tiempo. Gritamos durante un par de minutos, y luego continuó con su muy satisfecho de que todo estaba en orden. Y luego bajé la otra persiana y la cerré con llave. La estación ahora estaba cerrada al público y yo estaba solo. Aparte de 1 o 2 pájaros inquietos repiqueteando en los aleros, todo estuvo en silencio hasta que se escuchó el sonido del primer tren de carga de la noche. Llenó la estación. El motor ya se había perdido de vista cuando miré a mi alrededor, pero un carro tras otro pasó rápidamente por mi línea de visión y luego desapareció. Aproximadamente media docena de estos caballos de batalla industriales pasarían por la estación. El curso de la noche. Nunca se detenían en la estación, eran responsabilidades de otras personas, y eso estaba bien para mí. Podía concentrarme en calentarme. La oficina del guardia de seguridad era un armario glorioso cerca de la taquilla. Entré rápidamente, y me paré frente al fuego de carbón frotándome las manos juntos. Mis dedos hormiguearon con dolores agudos cuando la sensación volvió a ellos, y luego agregué otro trozo de carbón al fuego, y me acerqué a él hasta que sentí como si la piel de mi cara estuviera a punto de chamuscarse y tuve que dar un paso. La idea de quedarme en ese acogedor espacio toda la noche era tentadora, pero yo era joven y concienzudo. Quería hacer un buen trabajo y ganar mi salario semanal. También sabía que mi predecesor había sido despedido después de haber sido encontrado dormido frente al fuego junto al fuego jefe de la estación cuando llegó temprano para comenzar un pozo, algo que sin duda me habían dicho como una advertencia para mantenerme alerta. No es que pudiera sentir los dedos de los pies debido a la temperatura gélida de la estación en esas noches de invierno mientras dejó la comodidad de estos guardias de seguridad. Oficina para continuar mi patrulla. La oficina de propiedad de la ley fue la primera parada. Verifiqué 2 veces que su puerta estaba firmemente cerrada, y luego encendí el haz de mi linterna a través de su ventana. El escritorio estaba vacío y pude ver cajas de almacenamiento apiladas detrás de él con las prisas. Al final del día se extraviaban un flujo constante de bolsas, paraguas y guantes. Algunas cosas nunca serían recuperadas y,
Después de acumular polvo, eventualmente se vendían o se tiraban. Me decían que las cosas que habían sido abandonadas deliberadamente habían encontrado su lugar. En el camino a la oficina de objetos perdidos también había un revólver que había sido usado en un asesinato, y encerrado en una caja anónima antes de que el asesino lo dejara en un tren donde el guardia lo encontró, y se lo entregó sin darse cuenta del espantoso rastro. También había una mano cortada en una maleta que había sido descubierta cuando el olor a carne en descomposición comenzó a salir. Pensé que la historia del revólver podría ser cierta. Estaba convencido de que el incidente de la mano cortada fue inventado para bromear con el chico nuevo. ¿Cuál yo? Fue en ese momento cuando sonreí para mis adentros. Bajé la linterna y caminé por las salas de espera donde los pasajeros podían sentarse durante el día, acurrucados detrás de periódicos y revistas antes de tomar el tren. Luego estaba la cafetería con su selección de pasteles, sándwiches, té y café. No quedó nada fuera durante la noche, pero imaginar la comida hizo que mi estómago retumbara. Un sonido que fue amplificado por la estación desierta, bueno, casi desierta. Estaban los pájaros anidando en las vigas que había escuchado antes, y había visto un par de ratas corriendo. Atravesé el piso de la estación en los instantes anteriores, y cuando me giré para comenzar un nuevo tramo de mi circuito noté un movimiento en una de las vías. Levanté mi linterna. La vía entró en un túnel y, enmarcado debajo del arco del túnel, un zorro me estaba mirando. Para mí, sus ojos ardían con vida feroz en el rayo. Y luego se alejó lentamente y trotó hacia el túnel. Lo vi y me sentí como si yo fuera el intruso después de esto. El resto de la noche pasó lenta y fría hasta que se produjo otro cambio. Estaba bostezando mientras salí de la estación. Aún faltaban un par de horas para el amanecer, y mi aliento se congeló en la oscuridad mientras emprendía el camino a casa. El turno de noche del martes pareció llegar demasiado pronto. Todavía no me había acomodado para dormir durante el día, así que bostecé una vez más mientras me dirigía a las oficinas de seguridad. La oficina de guardia y me fijé en el último tren lo hacía, así que me dirigí como de costumbre hacia el andén 1, aunque no había llegado muy lejos cuando noté a un hombre sentado en uno de los bancos que estaba bebiendo de una botella por la forma en que se balanceaba. De lado a lado no era su primer sorbo de la noche. Suspiré, y me acerqué para decirle que no podía hacer eso aquí. Cuando me acerqué vi que vestía un elegante traje a rayas y corbata debajo del abrigo. Me pregunté si tal vez habría perdido su trabajo, y estaba ahogando sus dolores, o tal vez si la presión de su trabajo lo había llevado a beber. Manteniendo mi voz razonable pero firme le pedí que se fuera. Él me miró borroso, murmuró algo sobre la gerencia que estaba salpicado de obscenidades y se arrastró hasta ponerse de pie. Sentí pena por él mientras miraba. Él se abrió paso hacia la puerta, pero yo había hecho mi trabajo, y podía escuchar que el último tren llegaba al andén 1. Me dirigí en esa dirección y me encontré siendo adelantado por ambos lados por los viajeros que habían estado en el tren saliendo de la puerta. Para cuando llegué al andén, el conductor y el guardia también habían terminado el día y siguieron a los cansados viajeros. Había una persona en el andén, ahora una mujer joven, vestida elegantemente con un abrigo abrigado, y mirando a su alrededor como si estuviera mirando para alguien. El último tren estaba vacío y cerrado, así que si esperaba encontrarse con uno de sus pasajeros, entonces se sentiría decepcionada. Lo sabía y, aunque era muy diferente a la borracha, tampoco podía quedarse en la estación. Disculpe, dije con voz suave, no habrá más DRS hoy. Lo siento, pero necesito pedirte que te vayas. Ella me miró pareciendo sorprendida, como si acabara de darse cuenta de que yo estaba ahí. Se veía al borde de las lágrimas. No, dijo Andrew, me prometió que volvería a tiempo para mi cumpleaños. Y hoy es mi cumpleaños. Él tiene que estar aquí, tiene que hacerlo. No tenía idea de qué decir. Quien quiera que fuera Andrew, su promesa no se iba a cumplir y ella tenía que irse ahora. No podía simplemente tirarla, aunque estaba tratando de pensar qué hacer cuando escuché el sonido de vidrios rompiéndose. Me giré. El borracho seguía en la estación, y se balanceaba peor que nunca, y su botella estaba hecha pedazos en el suelo. Necesitaba ir a lidiar con él, y luego barrer los vidrios rotos. Me levanté, suspiré y me volví hacia la joven para pedirle nuevamente que se fuera, pero ella no estaba ahí. Escaneé la plataforma pero no había señales de ella en ninguna parte. Supuse que debía haber dejado de esperar, y decidió irse y luego la saqué de mi mente. Tenía que lidiar con un borracho que estaba jurando en voz alta. Ahora también caminé hacia ahí para decirle que se fuera después de más malas palabras y agitaciones de puños. Él se alejó tambaleándose. Yo estaba ahí parado sacudiendo la cabeza cuando el policía apareció a la vista. Él sonrió cuando le expliqué lo que había sucedido y me dijo que no me preocupara. Si yo no sería yo quien despertara con la resaca, y charlamos un poco más, y luego él se fue dejándome para hacer mis últimos yaks. Cerré la estación por la noche y me fui a calentarme. El primer tren de carga de la noche pasó ruidosamente, y me dirigí a la oficina, y sudando la bienvenida al fuego con una sonrisa en mi rostro, una sonrisa que no duró. Había alguien todavía en la estación. Estaban parados cerca de la plataforma 1 una figura solitaria envuelta en la oscuridad. Giré la antorcha en su dirección,
y vi que era la joven con quien había hablado antes. Ella estaba mirando en la plataforma vacía y sus hombros temblaban mientras sollozaba incontrolablemente, murmurando en voz baja sin entender cómo la había extrañado. Me acerqué a ella. Debo admitir que mi frustración se apoderó de mí, y no había un rastro de simpatía en mi voz cuando dije con firmeza: no puedes estar aquí, el hombre que estás esperando no está aquí, y no vendrá aquí esta noche. Su cuerpo se quedó quieto ante mis frías palabras, se giró lentamente y me miró. La cara estaba pálida y estrellada con lágrimas, y sus ojos inyectados en sangre abandonados. Ella susurró que él me abandonó mientras hablaba. Su piel parecía ponerse más pálida. Pensé que podía ver las líneas oscuras de sus venas debajo, y luego el contorno de sus huesos, la línea de su mandíbula, sus mejillas, y sus ojos estaban ahora convirtiéndose en aberturas oscuras. La carne de ellos se desvanece mientras yo miraba con horror creciente, y habló de nuevo, sus palabras saliendo de una boca sin labios: él me abandonó, mi amor. Ella ya no era una mujer, ahora ya no era humana, ella era una cosa de hueso, una horrible aparición esquelética, y luego los propios huesos. Comenzó a desvanecerse, había aire vacío donde los huesos de los dedos habían sido nada. En el lugar de las costillas el cráneo se perdió en la oscuridad de la noche. Lo único que quedó fue una vocecita susurrando: abandonado, abandonado. Y luego hubo silencio. Yo estaba solo. Caminé con paso firme de regreso a la oficina del guardia de seguridad, y cerré la puerta. Encendí el fuego y me quedé a centímetros de él, pero no podía calentarme. Sentí un escalofrío hasta la médula de mis huesos. Las noches de invierno que siguieron fueron largas y solo estaba al límite, esperando que esa cosa volviera a emerger de la oscuridad. Pero cuando la primavera se convirtió en verano, y las noches se volvieron más cálidas y no ocurrió nada extraño, comencé a relajarme nuevamente a principios de agosto. Estaba observando a los pasajeros conducir el último tren cuando el guardia me hizo señas para que pasara. Estaba de pie en una puerta hacia la parte trasera del tren. Me acerqué mientras él arrastraba una caja de madera fuera del tren y fuera del andén. Era estrecha y de aproximadamente 4 pies de largo. Uno de los pasajeros la dejó en el compartimiento de equipaje. Me dijo que puede. No te quedes en el tren, así que necesitarás para tomarlo, y luego desapareció de nuevo en el tren dejándome a mí para ocuparme de la caja. Tenía la llave de la oficina de objetos perdidos en mi motosierra. Decidí que lo mejor que podía hacer era llevar la caja ahí, sería responsabilidad de otra persona en el caso. Por la mañana no habían manijas, así que doblé las rodillas y levanté un extremo para probar qué tan pesado era. Afortunadamente, era lo suficientemente liviano como para arrastrarlo por el vestíbulo hasta la oficina de objetos perdidos sin demasiado esfuerzo. Entré y salí. Lo encontré junto al escritorio, pensé, y lo cerré. La puerta detrás de mí, el resto de los arrastrados de la manera habitual, y yo estaba en mi último circuito de la estación antes de que llegara el jefe de la estación. Pasé por la oficina de objetos perdidos y miré dentro a la caja. ¿Cómo podría alguien dejar eso en el tren? Era un misterio para mí, pero no era mi problema. Seguí mi camino y luego me detuve. Escuché un golpeteo en la cámara vacía en la que se convirtió la estación por la noche. Había estado despejado y había venido del interior de la propiedad perdida. Oficina. Retrocedí y miré. En la ventana no podía ver nada malo, y estaba empezando a preguntarme si había sido mi imaginación cuando el golpe había regresado. Venía de la caja. Mis nervios comenzaron a hormiguear a medida que el golpeteo se hizo más fuerte. Había algo en la caja y lo que sea, fue inquieto. Respiré hondo. Encontré la llave, lo abrí y entré a la oficina de objetos perdidos para ver qué era, aunque Dawn estaba cerrada, que todavía estaba sombría en la oficina de objetos perdidos. Encendí mi linterna y encendió el haz. La caja y se agachó para ver si pude abrirlo. La parte superior tenía un pestillo. Empujé el pestillo hacia atrás y comencé a levantar la tapa. Crujió y el golpeteo se detuvo. Hice una pausa. Mi corazón todavía latía rápido y tenía la boca seca. El instinto me decía que cerrara la tapa. Y me alejé, pero ya era demasiado tarde. Pude ver movimiento a través del pequeño espacio que había hecho. Algo se retorcía, raspaba y alcanzaba hacia arriba. Observé con horror cómo la parte superior era apartada. La cosa me miraba con ojos oscuros interrogantes. Era una aberración. Su piel pálida y sin pelo era agrietado y arrugado, su carne espantosamente demacrada se aferraba a los huesos que sobresalían. Alguna vez pudo haber tenido la altura de un hombre adulto, pero su cuerpo grotesco y dañado parecía tan disminuido que podía caber en el espacio reducido de la caja. Quería correr y seguir corriendo hasta que escapé de esta pesadilla despierta, pero me habían robado toda la fuerza de mis extremidades. Podía sentir un hilo de sudor helado en mi cara, pero no podía limpiarlo. Apenas podía respirar mientras la cosa se movía, y se elevaba dentro de su caja y me miraba fijamente. La boca se abrió en un susurro de caballo. Se te escapó. Dijo que no eres a quien pague para ayudarme a escapar de la multitud y llevarme a mi nueva capa. Cada palabra parecía causarle dolor y un escalofrío recorrió su cuerpo antes de jadear y traicionarlo. Me traicionó y me entregó a un extraño, y luego se levantó, se sentó y miró a su alrededor. Me entregó a un extraño y me dejó en un lugar extraño. Dijo, no importa, sobreviviré.
cazaré juntos y me alimentaré como si sea esta última palabra, y su terrible mirada se fijó en mí una vez más. Sus labios se abrieron, su sonrisa afilada se reveló, la adrenalina inundó mi cuerpo al ver esto, y logré liberarme de la parálisis que me había mantenido en el lugar. Me tambaleé hacia atrás alejándome de la criatura que se arrastraba desde la caja moviéndose por todos lados. En 4, su espalda arqueada, sus colmillos expuestos, salí por la puerta de regreso a la explanada, muy por encima de los pájaros. Gritaron como si pudieran sentir el mal que había surgido en la estación que estaba arrastrando su asquerosa forma desperdiciada fuera de la oficina de objetos perdidos. Y cada vez más cerca, y más cerca, no había manera de que pudiera escapar. Estaba indefenso. Iba a morir atrapado entre sus mandíbulas que se extendían mientras miraba con terror a la criatura. Una vez que me sostenía, me mordería y mordería hasta que mi sangre corriera rica. Fiesta obscena, solo podía esperar desmayarme rápido y a que me robaran la vida. El estallido de fuerza que la adrenalina me había dado se agotó. Caí de rodillas y comencé a llorar. La criatura se acercó aún más. Podía sentir su alimentación. Aliento contra mi piel, pude ver el deseo en su oscuridad. Ojos oscuros. Solo entonces fue que en un momento de confusión vi un destello de miedo. Ya no me miraba, su mirada se dirigía hacia el techo donde la primera luz del amanecer bajaba a través del cristal para tocar su piel. Un suspiro del humo se elevó de su espalda, desde su cuello siseó, y comenzó a arañar su piel, pero el humo se fue extendiendo por sus brazos y piernas. Su rostro fue el primero en estallar en llamas oscuras, lenguas de fuego que bailaban y lanzaban chispas. La criatura comenzó a gritar mientras las llamas viajan a través de su monstruoso el cuerpo que lo consumía y yacía en el suelo. Observé cómo la llama le quitaba la piel, la carne y los huesos hasta que no quedó nada que pudiera ver. Si estabas, era demasiado fino para que mis ojos lo distinguieran. Golpeé hacia adelante y acerqué la cabeza. En mis manos la criatura había sido destruida a raíz de este encuentro desgarrador. Las tranquilas rutinas del turno de noche una vez más volvieron a su lugar. Septiembre no fue memorable, octubre fue aburrido, y me alegré mucho de esto. Y luego llegó noviembre. Fue el primer viernes del un mes. Caminé hacia el trabajo en la oscuridad, bajo nubes de tormenta que amenazaban pero no rompían. Afuera la calle estaba tranquila. Había algunos transeúntes y un hombre colocaba pedazos de cartón en el pavimento cerca de una de las entradas. Lo había visto todas las noches durante una semana. Como había llegado a mi pozo cuando lo encerré más tarde, él todavía estaba ahí dentro del refugio que había hecho de cartón. Y dormido le pregunté al policía sobre el hombre que se había encogido de hombros, y le dije que no había nada que hacer, a menos que él. El hombre estaba causando una molestia, así que ignoré a la persona que dormía fuera de la estación y seguí con mi trabajo. Esa noche no fue diferente. Aseguré las contraventanas y caminé por la ruta que siempre hacía con bienvenidos descansos frente al fuego de carbón encerrado en el interior. En la estación era fácil olvidarme del mundo exterior, incluso de las nubes de tormenta, hasta que escuché el sonido de la lluvia cayendo sobre el techo de vidrio. Al principio fue suave, pero luego la lluvia comenzó a caer cada vez más fuerte y la tormenta finalmente había estallado. El sonido de la lluvia golpeando el vidrio creció, llenó la estación y la sal del ruido. El techo mantuvo la lluvia a raya, aunque yo estaba seco y a salvo, a diferencia de cualquiera que quedara atrapado bajo la lluvia. Pensé que estarían empapados hasta los huesos, frío e indefenso, y su refugio cartón sería destruido. Fruncí el ceño. Me dije a mí mismo que el hombre afuera de la estación no era mi problema, que no podía romper las reglas por él, pero a mi alrededor el sonido tumultuoso de la lluvia seguía volviéndose más violento. Me juré a mí mismo como tomé una decisión, no podía dejarlo ahí afuera. Me acerqué a la entrada cerca de donde él había estado durmiendo. Abrí la persiana y la subí hasta la mitad, lo suficiente para asomarme. Una lluvia helada me golpeó y me hizo entrecerrar los ojos mientras intentaba ver si el hombre todavía estaba ahí. Estaba acurrucado en una bola y presionado contra la pared exterior de la estación, tratando de protegerse del estallido de la nube. Oye, llamé aquí. No estaba seguro de que pudiera escucharme por encima del sonido de la lluvia, pero luego me miró y agité un brazo diciéndole que viniera adentro. Medio gateó, medio tropezó hacia mí debajo de la contraventana, casi cegada ahora por la lluvia. Bajé la contraventana, la cerré y luego jadeé de alivio, aunque no había estado expuesto a toda la fuerza de la lluvia. Estaba mojado por la lluvia. Había atravesado mi uniforme y mis botas. Eso no era nada, pensé, comparado con el hombre que había entrado. Yacía de costado temblando, con lo que supuse era tanto shock como frío. Su piel, donde podía verla debajo de estos trapos Soden estaba drenado de todo color. Sabía que necesitaba calentarse lo antes posible. Hay un incendio, le dije en mi oficina. Murmuró algo, y trató de mover la cabeza, pero ni siquiera parecía capaz de ponerse de pie a menos que lo ayudara. Lo agarré de un brazo y, murmurando aliento, lo levanté del suelo. Habría sido demasiado pesado para que yo lo cargara, incluso si la lluvia no lo hubiera hecho más pesado en su ropa, pero pude sostenerlo y guiarlo mientras lograba hacerlo.
Caminar pareció que tomó una eternidad, pero finalmente llegamos a la oficina y al fuego. Usando una mano acerqué una silla al fuego y luego lo puse en la silla. Agregué más carbón al fuego y luego retrocedí jadeando por el esfuerzo. El piso alrededor de la silla donde estaba sentado ya estaba cubierto por un charco de agua que había goteado del hombre y su cabeza colgaba sobre su pecho, pero pude ver un poco de color regresando a sus mejillas. Tosió y se frotó la cara y luego me miró, sonrió débilmente y dijo: gracias, creo que lo salvaste. Mi vida sonrió sintiéndome fría y húmeda, pero bien conmigo mismo pensé que dejaría que el hombre se secara y descansara un poco y luego podría irse en unas pocas horas. El jefe de estación nunca sabría que había roto las reglas y todo estaría bien. Me sacudí para tratar de conseguirlo. Un poco más de lluvia y luego fui a continuar mi patrulla. Era hora de volver a la rutina. El sonido de la lluvia se había reducido un poco dentro de la oficina, pero de regreso en el coro era igual de fuerte. Seguramente terminaré pronto, pensé mientras me abría camino en cuclillas más allá de la oficina de objetos perdidos en el café, y alrededor de las plataformas la lluvia continuaba sin disminuir, aunque comencé a preguntarme si el techo comenzaría a gotear o si la tormenta causaría otros problemas. No era una persona religiosa, pero mis padres me habían llevado a servicios cuando era niño y una de las historias que había oído sobre una gran sangre me vino a la mente mientras miraba alrededor de la estación, y luego noté un movimiento en un túnel, y dirigí el haz de mi antorcha en esa dirección. Vi un zorro trotando. Llevaba un cachorro en la boca. El cachorro se retorció pero parecía bastante sano y me pregunté a dónde se dirigía el zorro con un nimble grace. El zorro saltó a la plataforma, y colocó al cachorro en el suelo. Y luego descendió de nuevo a las vías, y corrió hacia el túnel para regresar un par de minutos más tarde con otra mazorca, la segunda mazorca depositada en la plataforma. El zorro animó a sus dos crías a caminar a través de la estación viéndolos deslizarse en la oscuridad mientras la lluvia caía ferozmente. Mi imaginación se encendió y empecé a sentir pensamientos aún más fríos de inundaciones de apocalipsis. Y en mi mente miré hacia atrás al túnel, había algo más moviéndose ahí y indiqué el haz de la antorcha hacia el túnel, pero no pude distinguir lo que había visto. Me acerqué y miré las vías. Los pelos en la parte posterior de mí con el cuello erguido. Había docenas de ratas corriendo fuera del túnel, y a lo largo de las vías estaban reunidas en una línea apretada y rápida de cuerpos grises que parecían brillar en algunos lugares mientras mi antorcha se reflejaba en sus ojos. La línea crecía a medida que más y más pronto aparecieron ratas, todas corriendo hacia adelante. Eran cientos y ya no podía ver las huellas bajo la masa de ratas, aunque pude ver el agua que empezaba a correr tras las ratas. Una marea sucia que comenzaba a engullir a la primera de las ratas que se encontraba en su camino a las otras. Las ratas debieron haber entendido lo que estaba sucediendo, ya que sabían que debían huir en primer lugar, porque comenzaron a trepar por los lados, y a la plataforma cerca de donde yo estaba, demasiado cerca. Comencé a retroceder detrás de ellas. La inundación estaba subiendo. Los cuerpos de ratas estaban siendo arrastradas, pero había tantas, muchos más que habían escapado. Cientos, sintieron que se habían convertido en miles mientras las ratas corrían hacia mí. Giré para alejarme, pero cuando lo hice, mi tobillo se torció y caí. Extendí mis manos para frenar mi caída, y un segundo después estaba en el suelo y las ratas estaban sobre mí. Podía sentir sus garras raspando mi piel. Vi a Tails parpadear mientras corrían por mi cara. Quería gritar de miedo, pero apreté los dientes para tratar de mantenerlos fuera de mi boca. Ataqué con mis manos para tratar de quitármelos de encima, pero eran demasiados y empezaban a morderme. Perforando mi piel sentí que la sangre corría por mi cara a la oferta de la rata, y Thor y yo perdimos cualquier apariencia de control. Comencé a gritarles que detuvieran los dientes afilados que cortaban mis labios y mi lengua. Grité enloquecido y aterrorizado en el corazón del deseo de las ratas enloquecidas de sangre. Todo empezó a oscurecerse, y entonces sentí que me movía cayendo en el olvido. Pensé en una liberación misericordiosa de la oscuridad que descendía sobre mí, pero me di cuenta que no estaba cayendo, sino que me movía a gran velocidad por el suelo. Sentí como si me estuvieran arrastrando por mi cuello. Logré abrir los ojos. Todavía había ratas sobre mí, pero podía ver el techo a través de los huecos en sus cuerpos agitados, y luego el techo desapareció y fue reemplazado por un pequeño techo. Había un fuego ardiendo y estaba de vuelta en la oficina, y una mano estaba sacando ratas de mí y arrojándolas. Uno intentó volver a poner ale sobre mí, pero se encontró con la suela de una bota, se estrelló hacia atrás y luego se escabulló a través de una puerta que fue golpeada. Miré hacia arriba y vi un cara desaliñada sonriéndome. Solo unos cuantos demonios más para quítate de encima al hombre al que ayudé a salir de la tormenta, y me arrebaté otra rata. Me quedé ahí por un tiempo después de esto, tratando de recuperar el aliento. Sentí como si cada parte de mí doliera. Mi uniforme estaba casi hecho jirones también. Gracias a la rata la estaba mirando, preguntándome febrilmente cómo le explicaría el estado de mi uniforme al jefe de estación, y si tendría que pagar los daños. Cuando el hombre volvió a sonreír, y me dijo: te ves peor que yo. Miré su chaqueta y pantalones andrajosos y me eché a reír.
Seguí riendo incontrolablemente por un buen rato, aún sintiéndome temblorosa, pero recuperando el control de mis emociones me levanté, y salí a ver en qué estado se encontraba la estación. Para mi alivio, la lluvia había parado, y la plaga de ratas había desaparecido. Las vías donde se habían inundado todavía estaban resbaladizos por la lluvia. En los cadáveres de las ratas ahogadas me di cuenta de que el hombre estaba parado a mi lado mirando hacia las vías también. A pesar de que mi mano me picaba de dolor, la extendí para estrecharla. Gracias, dije, mi voz quebrada. Al final de mi turno estaba. Me enviaron al hospital para que me curaran las heridas. Si no trabajaba no me pagaban, así que entré como de costumbre la noche siguiente. La estación había sido limpiada de cualquier señal de la inundación. Se veía en mucho mejor estado que mientras arrastraba mi cuerpo herido a través de otro pozo. La Navidad llegó poco después de esto, y se destacó solo por un aumento en la cantidad de borrachos somnolientos que tuve que escoltar fuera de la estación antes de cerrar el año nuevo y las semanas que siguieron. Pasó bastante tranquilamente y antes de que me diera cuenta, una noche, casi primavera, eran alrededor de las 3 a.m., y estaba patrullando cuando apareció un tren de carga. La locomotora pasó rápidamente y los vagones traquetearon. Había visto cientos de trenes de carga durante el tiempo que había trabajado en la estación, y a su manera se habían convertido en parte del fondo, y pensé que este era igual. Era otro tren rociador en camino a un destino que nunca sabría hasta que escuché el sonido agudo proveniente de sus ruedas. Fue un repentino chirrido y, luego, segundos después, estalló el caos. El chirrido se convirtió en un grito metálico, y uno de los vagones se salió de las vías, se inclinó y rodó aún viajando a gran velocidad. Me quedé ahí paralizado mientras el vagón se giraba, y chocaba y finalmente se detenía a pesar de que la cabina estaba muy por delante y fuera de mi vista. Me imagino que el conductor del tren de carga habría sabido que algo grave había sucedido. Debieron haber pisado los frenos y deberían poder alertar a las autoridades, que se quedaron solas en lo inmediato. Después del accidente inspeccioné los daños. No tenía idea de lo que llevaba el carruaje y no había nada escrito. No había ventanas y nunca las hubo, pero había una sola puerta de metal en el costado. No pensé que habría nadie adentro, pero no quería arriesgar ni una sola vida por una suposición, y decidí intentar revisar el interior del vagón antes de llamar yo mismo para pedir ayuda. Este desastre tendría que limpiarse en las próximas horas o, de lo contrario, los trenes de cercanías no llegarían a tiempo, pensando. Esto lo tiré de la puerta. Estaba abrochado y pegado firmemente a pesar de que puse todas mis fuerzas en mis esfuerzos. Maldije y estaba a punto de dejar de intentarlo por completo e ir a pedir ayuda cuando pensé que escuché un movimiento dentro del carruaje, sonidos de arrastrarse y raspar. «Oye», grité. ¿Había alguien ahí? Puse mi oreja contra la puerta para tratar de escuchar mejor, pero no hubo respuesta. Definitivamente había algo adentro, aunque sabía que a veces los trenes de carga transportaban ganado, y me preguntaba si era ganado lo que podía escuchar, pero no estaba seguro. Golpeé la puerta con el puño. «Oye», lo intento de nuevo. «Oye», pero la mía seguía siendo la única voz. Intenté tirar de la puerta por última vez, y esta vez me moví solo un par de centímetros y luego nada más. Miré a través de ella, la grieta, para tratar de ver, y pude distinguir formas oscuras que llegaban al interior, ya fuera un hombre o una bestia. No lo sabía. Levanté mi antorcha y la mostré a través de la brecha. Iluminó un par de ojos humanos, y luego vi manos que se acercaban hacia mis cuerpos de luz moviéndose. Juré en shock que había personas allí. Redoblé mis esfuerzos para abrir la puerta. Las personas atrapadas dentro debieron haber entendido que alguien estaba tratando de liberarlas, y escuché unas manos golpeándose contra el otro lado de la puerta. Los dedos aparecieron en el espacio y agarrando el borde de la puerta. Me esforcé por subir al metal, y los sonidos en el interior se volvieron más frenéticos. El sonido del golpe se extendió a lo largo del vagón. Mi mente se aceleró cuando me di cuenta de que debía haber docenas de personas apiñadas allí. No tuve tiempo de preguntarme por qué tenía que traerlos fuera, pero no importa lo mucho que lo intenté, la puerta no se movía más. Escuché. Llamé. Iré a llamar a la policía. Ellos sabrán qué hacer. Esperé un momento para recibir un reconocimiento desde adentro de que me habían entendido. No lo hice. Quiero que piensen que los estaba abandonando a su aterrador destino, pero nadie dijo nada. Nadie había hablado en absoluto. De hecho, fue extraño. Incluso si no hubieran entendido inglés, seguramente habría escuchado voces. Me quedé ahí por un momento, perplejo. Y luego me dije a mí mismo que yo necesitaba seguir adelante porque estos sonidos de metal siendo golpeado eran cada vez más fuertes, y ahora el carruaje temblaba bajo el ataque. La puerta también temblaba violentamente y luego se abrió, y comenzaron a clamar en la oscuridad que miraban como hombres comunes, pero mientras se tambaleaban al aire libre tuve la aterradora sensación de que algo estaba muy mal. Era la forma en que se movían lentamente, parecían inestables sobre sus pies. La forma en que balanceaban sus brazos sostenidos frente a ellos y a la deriva. Hacia mí el gemido gutural que salió de sus regazos tenía que ver con claridad, tenía que entender. Levanté la antorcha,
y apunté el rayo hacia ellos. El miedo me golpeó, sus rostros brillaban con rabia, con ira primordial. La baba colgaba de sus barbillas, su piel estaba grises y podridos en algunos lugares para revelar la carne. Debajo de sus ropas estaban desgarradas y sucias. Me atraganté cuando su hedor me llegó. Una vez habían sido hombres como yo, pero ahora eran lo que queda cuando la humanidad ha sido despojada. Esto es lo que yo creyeron como ellos. Se arrastró hacia mí, me di cuenta de que sus ojos estaban siendo atraídos hacia el rayo de la antorcha y lo arrojé lejos de mí. La antorcha cayó al suelo y sus cabezas se giraron ante el sonido. Se detuvieron. Si la carne de sus mentes estaba tan devastada como su piel. Me detuve por un momento porque estaban tratando de entender lo que habían escuchado, lo que significaba que tenía unos segundos, Grace, unos momentos para intentar escapar. Me di vueltas. Estaba mareado, con náuseas y en el punto de inflexión entre la cordura y el terror sin sentido, pero de alguna manera logró. Puse un pie delante del otro, casi tropezando conmigo mismo, pero lo hice. Corrí queriendo solo alejarme, y no atreverme a mirar hacia atrás. Me los imaginé en lugar de eso arrastrando los pies hacia adelante, sus ojos oscuros todos fijos en mí, y la poca fuerza que tenía en mis piernas se habían drenado. Tropecé, casi me caí, pero logré recuperar el equilibrio un poco. Podía escucharlos gemir detrás de mí, como el estruendo de una tormenta distante. Estaba jadeando desesperadamente tratando de llevar aire a mis pulmones. Mi pecho ardía, mi visión borrosa con sudor y lágrimas. Yo me tambaleé sobre los horribles gemidos. Se hicieron más fuertes a medida que la tormenta se acercaba. Miré a mi alrededor buscando desesperadamente un lugar donde esconderme. El café era lo más cerca que tenía que llegar. Corrí hacia la puerta, me apresuré a sacar las llaves de mi bolsillo, casi dejándolas caer, y luego luché por meter la llave de la puerta del café en la cerradura. Finalmente entré y la cerradura giró. Me apresuré al espacio reducido, cerré la puerta detrás de mí, y luego me agaché en el suelo, y pensé que tal vez no sabían que había venido al café. Tal vez pasarían junto a mí. Estas eran las probabilidades más pequeñas, pero era todo lo que tenía. Aferrándome a la débil esperanza, traté de hacerme lo más pequeño posible, y lo más silencioso que pude. Respiré con fuerza en la boca, cerré los latidos de mi corazón. Latía en mis oídos, la presión se estaba acumulando dentro de mí para exhalar. Era agonizante y todo podría haber sido en vano si hubieran visto a dónde había ido o escuchado mis torpes luchas con la llave. Finalmente tuve que soltar el aliento, y comenzar a tomar respiraciones superficiales regulares, y luego tengo la oportunidad de mirar arriba. Casi podía ver por la ventana del café, pero no había nada visible ahí, solo la oscuridad. Escuché, y allí estaban afuera gimiendo y arrastrando los pies pasando por la ventana. Ahora podía verlos y podía distinguir sus formas irregulares. Una pesadilla. Procesión. Cerré los ojos, no pude mirar más. Oye, si no puedo verlos, ellos no pueden verme. Me dije esto en silencio, sintiéndome como un niño que sabe que hay un monstruo esperando en la habitación, y la única manera de sobrevivir es esconderse bajo las sábanas con los ojos cerrados hasta el amanecer. Me dije de nuevo, moviendo la boca pero sin hablar. Si no puedo verlos, no pueden verme. Si no puedo verlos, no pueden verme. No hubo escape en ese terrible sonido que emanaba de sus gargantas. El gemido, el estruendo una y otra vez. Estaban a unos metros de distancia, al otro lado de una pared de ladrillos, un recipiente de vidrio, una puerta, cosas tan endebles que abracé mis rodillas contra mi pecho y comencé a balancearme hacia atrás y hacia adelante. Pensé en las personas que amaba, en todas las cosas que quería hacer con mi vida. Nunca volvería a ver a mis padres, mi prometido, nunca iría a Nueva York, y miraría un rascacielos, nunca tendría a mi hijo en mis brazos. Todas esas cosas serían nada si me descubrieran en mi escondite que logré robar. Me senté inmóvil, y esperé a que el destino decidiera qué hacer conmigo. El tiempo pasó. En realidad probablemente fue solo 1 o 2 minutos, pero el tiempo se ralentizó tanto que se sintió como una eternidad, y pensé en el sonido del gemido. Fue un poco más débil. Me concentré tratando de dejar de lado mi miedos y concentrarme solo en el sonido de ellos. Sí, estaba seguro de ello. Se estaban alejando de mi escondite. Limpié las gruesas gotas de sudor que corrían por mi cara, y sonreí maniáticamente. Ahora solo necesitaba llegar a una de las entradas. Abren esta contraventana y hacen bien mi escape. ¿Cuál? Pensó en intentarlo y no vi cuál era el mejor. Me paré para tener una mejor vista por la ventana. No pude ver nada. Acerqué mi cara al cristal, pero todavía no era nada. Exhalé con frustración. Mi aliento perdió el dolor y una mano se estrelló contra el cristal. Una cara me miró. La carne alrededor de sus ojos inyectados en sangre se había podrido, y donde debería haber estado su nariz había una cavidad oscura. El muñón de una lengua parpadeaba dentro de su boca como si estuviera tratando de hablar, pero todo lo que escuché fue un gemido inhumano. Me estremecí y me alejé de la ventana, pero demasiado tarde. Pude ver a más de ellos acercándose a la ventana, coronando a sus grotescos parientes. La saliva de sus bocas abiertas manchó el vidrio y más manos se extendieron. Al golpear el vidrio, sabía que pronto cedería bajo la fuerza del golpe y que no tenía a dónde ir. No había escapatoria. Me apoyé contra una pared del fondo, y miré a la muerte a la cara. Las manos golpeaban y golpeaban contra la ventana y vi, en lugar de oír, cuando apareció la primera grieta,
Era una fisura delgada que se extendió, y luego comenzaron a caer fragmentos de vidrio, y una mano se abrió paso hasta el codo, los dedos agarraron el aire y se acercaron a mí. Solo pude verlo paralizado mientras más de la ventana se rompió y el primero de ellos entraron al café. Vidrios rotos decoraban su piel corrupta, su cabeza giró lentamente como si hubiera sido tomada en la escena. El trabajo en el mostrador, los viajeros eran atendidos en el día, la caja, la pizarra donde estaban escritos los precios. Y yo, encogido y temblando, tomó un paso adelante. Detrás de él más cuerpos se estaban abriendo paso, todos ellos me miraban, todos extendiéndose hacia mí. Sus dientes estaban expuestos y la baba les corría por la barbilla, y una sola palabra se estaba formando en sus bocas, una repetición distorsionada. Canto a ras de la carne gruñida. Una nueva ola de terror me atravesó porque ahora sabía que querían devorarme. Comencé a gritar, y aún así gemía. Un flash, hubo otro sonido, también gritos lejanos, pero no sabía de quién, no podía. Pensé que estaba a punto de ser abrumado, y entonces un sonido agudo y repentino atravesó todo lo demás. Las cosas detuvieron su ataque contra mí, sus rostros se giraron para mirar en la dirección en la que había venido el ruido. De un segundo ruido más fuerte se escuchó más fuerte mientras lo hacían y algo golpeó la cabeza de uno de ellos. Cayó hacia adelante. Un tercer y cuarto ruido llenó el aire, y dos más cayeron. El más cercano a mí gritó de rabia, y se giró hacia mí. Está a punto de morder. Un nuevo ruido vino, la respuesta de un disparo. El rojo salpicó de la cosa y cayó hacia adelante sobre mí. Mis piernas cedieron y me desplomé con la cosa sobre mí. Ahora sé que esto me salvó la vida. Hubo una ráfaga de más crujidos agudos y luego silencio. Me quedé ahí tratando de respirar, y mi mente se elevó mientras intentaba entender lo que había sucedido, y luego escuché voces, palabras gritadas. Todos los sujetos de la prueba de escape fueron neutralizados. Alguien gritó, revíselos, asegúrense de que otra voz gritara, y momentos después, el cuerpo que me cubría fue arrastrado, y me encontré mirando a la cara de un joven. Llevaba una boina con una insignia de metal y un uniforme caqui. Frunció el ceño y luego miró por encima del hombro y gritó: señor. Encontré a un civil, él está vivo. Había sobrevivido en los años siguientes. Me casé y me fui de luna de miel a Nueva York. York y yo miramos con asombro los edificios que se elevaban a mi alrededor. 2 años después de la boda nació nuestro primer hijo, y lo sostuve en mis brazos y lloré. Para entonces tenía un nuevo trabajo. Estaba trabajando en una oficina y cuando pasé a través de la estación de tren era solo un viajero más en un día brillante y ajetreado. Miré a mi alrededor mientras esperaba mi tren, y un escalofrío me recorría al recordar los terrores que la noche había traído.